las primeras clases como de esta última clase, de este último módulo. Avísenos cualquier inconveniente porque nosotros asumimos que están todos disponibles. Bueno, les decía, en este tema, en el módulo 3, balances integrales, yo les recomiendo que ustedes, lo ideal, digamos, por supuesto era, y es para las próximas clases que ustedes ya lo tengan visto, que ustedes vean y estudien, veamos, los videos que están subidos en esta plataforma. Por ejemplo, el que dice resumen de balances integrales, la idea es un video de 5, no sé si no llega a 10 minutos, donde se resumen los ítems principales de este tema. Y después hay varios ejemplos, les diría quizás más de la mitad de los ejemplos disponibles que en su momento yo los di para el semestre anterior, queda para este semestre, que es básicamente un tutorial, una resolución del ejercicio como si hubiese sido en clases. Por eso les recomiendo de nuevo que los vean y después, por supuesto, estudien en base a esto. Pero creo que están bastante entendibles y por supuesto, si tienen dudas, hagan las consultas en cada una de estas entradas. Bien. Bueno, vamos a arrancar con, aguárdenme que voy a, por las dudas, porque suele pasar que me empiezan a hacer consultas y después se me complica. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar de balances integrales. Balances integrales, ¿alguno tiene idea de qué significa eso? ¿A qué apunta esta temática? Bien, para que... Veo que no me van a responder, pero como un pantallazo inicial, ustedes, hasta ahora lo que vimos fue estática de fluidos. ¿Qué estática de fluidos? Básicamente es definir variables o estimar variables en función de una condición dada, pero siempre con el fluido en estado estacionario. Estado estacionario respecto de un sistema de referencia, ¿no? Es decir, no hay movimiento relativo del fluido respecto de ese sistema de referencia. Y a su vez, en el fluido, entre partes del fluido no hay movimiento. Es decir, no hay movimiento relativo entre partículas del fluido. Ahora bien, cuando hablamos de fluidos en movimientos, por ejemplo, no sé, supónganse que tenemos un conducto donde si nosotros miramos en ese conducto, en cada punto nos paramos en un punto determinado, vemos que en un punto dado tenemos una velocidad dada por una dirección y un módulo. En otro punto tendremos otra velocidad con otra dirección y otro módulo. Y es decir, entre puntos de ese dominio fluido tenemos velocidades diferentes, velocidades relativas, si se quiere. Podríamos inclusive tener un fluido que se comporte como si fuese un pistón, es decir, todas las partículas, si yo trazo una línea, todas las partículas de fluido se mueven a la misma velocidad y con la misma dirección. Pero en ese caso, ya ese fluido se mueve, por ejemplo, respecto de su sistema de referencia, que podría ubicarlo en el contorno, por ejemplo, en los bordes del sistema, ¿no? Los bordes del conducto que lo contiene. O sea, respecto de ese sistema de referencia que está fijo a la Tierra, el fluido se está moviendo, se está desplazando. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Entonces, nosotros, para analizar ese fluido que se desplaza, tenemos dos enfoques. Un enfoque sería el conocido como enfoque diferencial, donde analizamos qué pasa en cada punto de ese espacio. O sea, asumiendo como partícula o punto material, un lugar, un espacio físico donde se encuentra una porción pequeña de ese fluido, de ese material que se
forma fluida, o sea, la proporción más pequeña donde ese material conserva sus propiedades. Es decir, en un análisis de tipo diferencial nosotros analizamos cada uno de esos puntos fluidos y vemos qué ocurre, por ejemplo, con la masa o con la cantidad de movimiento. O si se quiere, con variables como velocidades. Velocidad, no sé, temperatura. Es decir, en el análisis de tipo diferencial nosotros analizamos todos los puntos del dominio en forma puntual. Pero otra forma de analizar este problema podría ser tomar una porción del dominio, un volumen que contenga a una parte del fluido, un volumen que contenga una parte que me interese del fluido. Voy a cambiar de color, así lo pongo en azul. Decía, una parte que contenga el fluido que me interesa, y ese volumen va a ser lo que nosotros conocemos, o que ustedes conocen, como volumen de control. Y lo que pueden analizar en ese volumen de control es cómo cambia una propiedad, por ejemplo, la masa, cómo cambia esa masa dentro del volumen, es decir, cuánto aumenta o disminuye, y a su vez cuánto intercambia con las fronteras. Eso es básicamente un análisis de tipo integral. O sea, es decir, ustedes analizan integralmente lo que pasa en una porción del dominio, del volumen, un volumen determinado dentro de un dominio más general. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, ese tipo de análisis lo pueden aplicar, como les decía, tanto a balances de masa, propiedades como la masa, de momento lineal o momento angular, si se trata de algún tipo de rotación, energético. Es decir, el mismo análisis se aplica para los tres casos. Ahora, ¿ustedes qué entienden por volumen de control? Ahí requiere un poco de interacción con ustedes, muchachos. No, era una porción de un sistema que podía intercambiar energía y materia. Energía y materia, bien. Es decir, desde el punto de vista del análisis nos conviene elegir adecuadamente ese volumen para poder interpretar, por ejemplo, qué ocurre con una porción de fluido que esté analizando, para poder, digamos, analizar correctamente esa porción de fluido. Es decir, la selección del volumen de control les diría que es clave en el análisis que encaremos. Y para esto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es aplicar algo que se conoce como teorema de transporte de Reynolds, que me imagino que ustedes ¿cómo se llama esta materia donde está César Venier? Medio continuo. Medios continuos, no me sé la palabra. En medios continuos seguramente lo vieron. ¿Puede ser? Teorema del transporte de Reynolds. Sí, creo que sí, pero no lo recuerdo porque le Mismo ecuación de transporte, no sé si por eso. Claro. No sé qué, bueno, no, o sea, no dimos ese nombre específico, pero dimos ecuaciones de transporte. Vieron el caso de transporte, está bien. Entonces, seguramente lo vieron con otro nombre, no importa, pero lo importante es que lo vieron. Entonces, lo que nosotros hacemos, como decía, en un análisis de tipo integral, es un balance más del tipo macroscópico de lo que ocurre en una determinada parte del campo de fluido, que respecto del caso diferencial, que sería un análisis de tipo, si se quiere, microscópico, o sea, puntual. Vamos a pasar un poco de esto. No me acuerdo por qué habíamos puesto estas cosas. Un punto importante a recordar es la definición de flujo. ¿Ustedes recuerdan qué es el flujo? ¿O qué se entiende por flujo? Fluido en movimiento. Y de manera más genérica, sí, puede ser un fluido, puede ser un fluido como un fluido físico, digamos, un material fluido. También podría ser un flujo de algún tipo campo de fuerzas o campo vectorial.
el flujo básicamente es el transporte de una propiedad por unidad de área, ¿no? Y Sí, lo importante es que ese flujo, mejor dicho, esa unidad de área, la cantidad de ese material, de esa propiedad que circula por esa área, siempre se calcula con la proyección normal al área, ¿no? Es decir, vamos a un ejemplo, supongamos que tenemos un conducto con una sección determinada, cuya fluido circula en, no sé, supongamos paralelo al eje X, ¿no? El eje Y es este. Y tenemos una salida, digamos, una sección de salida que está, por ejemplo, a 45 grados del eje X. Bueno, me quedó medio feíto el número. Entonces, esa salida la sección de paso, el área de paso, tendrá una determinada dimensión, que seguramente va a ser mayor que la sección transversal, corte normal. Ahora bien, el flujo que circula por esa sección, en realidad no es decir, el flujo como definición, o entiéndase caudal, es, a grosso modo, les decía, la velocidad, o la velocidad promedio del fluido multiplicado por el área de paso. Y si lo queremos analizar de una manera más concreta, sería la integral en todo el área de cada una de las porciones de fluido, de la velocidad de esas porciones de fluido, la velocidad, en realidad, la componente normal de esa velocidad, o la componente coincidente con la normal de ese diferencial de área, por el diferencial de área. Entonces, ¿qué digo? Es que por más que este área sea más grande que el área transversal, la que me va a jugar acá es el área transversal. O mejor dicho, la componente normal a esta área no me va a jugar solamente esta componente. ¿Se entiende lo que estoy explicando o los embarullé? Sí, No, se entiende. bien. Bien. Es decir, en definitiva, el caudal o flujo, mejor dicho, es un volumen que se desplaza por unidad de tiempo. Bien. Entonces, volvemos, mejor dicho, al concepto de volumen de control. Volumen de control, perdón, vamos a admitir a otro alumno. El volumen de control, decía, es una región que se define dentro del espacio y en concreto me sirve para poder encuadrar a mi problema y simplificar su resolución. Entonces, acá hay 3 ejemplos que están en la bibliografía, en el libro que les recomendamos. Creo, si mal no recuerdo, es el libro White. Casos como pueden ver en este ejemplo. Esto sería una cañería, digamos, un fluido que circula en una cañería y al que se le acopló una boquilla de salida. Imagínense la salida de una manguera de bomberos, ¿no? Y esta boquilla de salida es básicamente una reducción de sección. Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, qué ocurre con, digamos, cuáles son las fuerzas actuantes en ese sistema, podría analizar qué ocurre, supongamos que esto se extiende hacia atrás, ¿no? Esto es una manguera de una sección constante. Podría analizar qué ocurre antes, aplicar un volumen de control en otro sector, o podría aplicar un volumen de control en el lugar que, por ejemplo, para mi situación es de mi interés, que es justamente en la zona de la boquilla. Ahora, ese volumen de control, que visualmente lo vemos externo y abarca todo, en realidad, mi volumen de control ocuparía la zona donde está ubicado el fluido. ¿Se entiende? O sea, ocuparía la parte interna de esta boquilla, que es donde está ubicado ese fluido, y hasta donde yo desee que llegue, digamos. Uy, perdón. Es decir, mi volumen de control en este caso sería todo un sector interno, el volumen de control concreto que estoy analizando, es todo un sector interno donde se encuentra el dominio fluido y limitado por los bordes, o sea, un sector donde quiero ver las características de ingreso de ese fluido y las características de egreso en otro punto.
¿Se entiende ahí? Sí, sí, En este sí, se caso, entiende. perfecto. Párenme, no duden en pararme o hacer alguna consulta. En este caso, supongamos que esto es una manguera que la sostiene un bombero, digamos, y está apagando un incendio. En este caso, y digamos, ese bombero está quieto, o esto está sujeto a una pared o a un soporte. En ese caso, mi volumen de control estaría fijo inclusive acoplado a un sistema de referencia fija, y lo que se desplaza es el fluido dentro de ese volumen de control. Es decir, ingresa fluido por un sector y egresa fluido por otro sector. ¿Se ve? En un caso así, decimos que el volumen de control está fijo. ¿Y fijo qué? Fijo al sistema de referencia general, digamos, que sería el sistema de referencia de la Tierra. Otro caso podría ser el caso que vemos acá en la figura del medio, de un objeto que se desplaza, y yo quiero analizar por ejemplo, qué fuerzas actúan ese objeto, o qué digamos, cuánta masa circula alrededor de ese objeto. Entonces yo, en ese caso, ¿qué tendría? ¿Qué podría hacer? Podría fijar una ventana, fija el sistema, a mi sistema de referencia, coincidente con la Tierra, y lo que voy a ver es que el objeto pasa de un punto a otro. Supongamos que esto es la superficie de un lago, que no hay movimiento. Entonces el objeto pasa de un punto a otro y el fluido que lo rodea, el agua, estaría en estado estacionario. ¿Se ubican? Sí, sí. En un caso como ese, el análisis se hace bastante engorroso, bastante más complicado que si lo que hacemos es al revés. Montamos nuestra ventana, nuestro volumen de control, acoplado al objeto que se desplaza, o sea, al barco. Y lo que analizamos es el movimiento del fluido respecto de este sistema de referencia que está acoplado al barco. Es decir, es como si nosotros nos subimos arriba del barco y vemos cómo circula el fluido alrededor nuestro. En ese caso, el volumen de control se desplaza, que podría ser el caso de los álabes de una turbina o los álabes de una bomba. Es decir, si nosotros observamos, después lo vamos a ver seguramente en un ejemplo, hay un ejemplo de hecho en este módulo. Si nosotros vemos las paletas de paletas de un ventilador, por ejemplo, o de alguna bomba centrífuga, lo que vemos es que las paletas rotan, por ejemplo, y el fluido se desplaza alrededor de ellas. Ahora, para poder simplificar el análisis, lo que a mí me conviene es fijar mi sistema de referencia a la paleta que se está desplazando y observar cómo el fluido se desplaza dentro de ese volumen de control. Cómo varía, cómo aumenta o disminuye, pero dentro del volumen de control. Es decir, el volumen de control es conveniente que me permita visualizar el desplazamiento, el intercambio de fluidos entre las fronteras y su variación dentro del mismo. Y ahora vamos a analizarlo con la ecuación de transporte de Reynolds. Y un tercer caso, que sería el ejemplo, como vemos acá, el de un pistón, podría también pensarse, de hecho en el libro hay un ejemplo de un globo que se desinfla, donde lo que tenemos es en el caso de un globo que se está desinflando, estamos perdiendo, por ejemplo, masa y va cambiando el volumen. En el caso del cilindro es algo parecido. Supongamos, se abre la válvula de escape, ¿no? Entonces el pistón se desplaza, como dice ahí, hacia la derecha, es decir, está disminuyendo el volumen de control es deformable y se escapa masa hacia el exterior. Entonces, en ese caso, mi volumen de control va a ir variando en tamaño, pero lo importante es que yo pueda observar que lo que se intercambia es fluido dentro de ese volumen de control. Se intercambia fluido y se intercambia masa, en definitiva. ¿Alguna pregunta?
Yo no, profe. No se entendió. No entendí todo. Entonces ahí sí llegamos al teorema de transporte de Reynolds, que a modo de resumen, en el White lo van a poder analizar más en detalle, pero bueno, está bastante bien detallado y explicado. Básicamente es, lo que les dice es, la variación de una propiedad cualquiera, phi mayúscula, en el tiempo, o sea, cómo varía una propiedad en el tiempo dentro de un volumen de control, propiedad que puede ser, como les decía, masa, cantidad de movimiento, energía. Entonces, esa variación dentro del volumen de control en el tiempo equivale a cuánto varía esa, mejor dicho, la variación de esa masa, cuánto varía dentro del volumen más, o sea, la variación que exista de esa propiedad dentro del volumen. En realidad acá estaría la propiedad intensiva. Fíjense que acá estamos aplicando la densidad multiplicada por phi, que phi minúscula sería phi mayúscula dividido, es decir, sería la propiedad intensiva, ese phi, y el phi mayúscula sería la propiedad extensiva, la propiedad incluida la masa. Es decir, ¿por qué? Bueno, ahora lo voy a explicar mejor, pero es decir, la variación de esa propiedad general en el volumen de control tendrá que ver con cuánto varía esa propiedad dentro del volumen, particularmente, o sea, cuánto aumenta o disminuye, sumado a cuánto se intercambia esa propiedad con las fronteras del sistema, con las fronteras del volumen de control. ¿Qué quiero decir? ¿Hasta ahí me vienen siguiendo? Sí. Bueno, les decía, un volumen de control genérico como el que se observa acá, que tiene fronteras donde ingresa y egresa, por ejemplo, masa. Un caso podría ser, un ejemplo más genérico, puede ser una conexión en T, un conducto donde ustedes, por ejemplo, plantean el volumen de control todo alrededor, un accesorio en T, donde ingresa fluido en esta dirección, egresa en esta otra dirección y, supongamos, también egresa en la dirección vertical, en la derivación en T. Entonces, en ese caso tienen tres fronteras, una frontera de ingreso, una de egreso y otra más de egreso. Tres fronteras y a su vez tienen un volumen de control, y ese volumen de control en el tiempo podrá aumentar la propiedad, por ejemplo la masa, o disminuir. ¿Qué pasa si trabajamos en lo que llamamos régimen en permanente? ¿Varía en el tiempo esa propiedad? No. Claro. Si nosotros entramos en una situación donde la cantidad que egresa es igual a la que egresa a lo largo del tiempo, bueno, la variación temporal de esa propiedad es nula. Y solamente existirán intercambios en las fronteras. ¿Hasta ahí se ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dijimos intercambio de masa o intercambio de cantidad de movimiento, que es algo que nos va a interesar posiblemente mucho más. Que un fluido esté en estado estacionario no implica que no haya intercambio de cantidad de movimiento en un volumen de control, siempre que haya intercambio de masa o de una propiedad dada entre las fronteras. Es decir, si hay intercambio entre las fronteras, inevitablemente habrá intercambio de cantidad de movimiento. A pesar de que el régimen sea permanente, es decir, que la masa total intercambiada en el tiempo sea constante. ¿Se entiende? Para ponerlo en términos concretos, si yo quisiese calcular cuál es la cantidad de movimiento resultante de una condición como esta, posiblemente tendría un resultado distinto de cero. Es decir, yo tengo una masa total que está ingresando, masa 1, con una velocidad 1 de ingreso,
egresa una masa 2 con una velocidad 2, y a su vez también egresa otra masa 3 con una velocidad 3. De este balance surgirán cambios de cantidad de movimiento. Y en definitiva, fuerzas resultantes. Fuerzas resultantes en el fluido. Acá estoy poniendo cualquier dirección y cualquier sentido. Si bien las direcciones son coincidentes con los ejes verticales y horizontales, pero bueno, el sentido no lo tengo en claro. Es decir, las fuerzas resultantes en el fluido y a su vez en el volumen de control o el volumen que lo contiene ejercerá una fuerza igual y opuesta al fluido. ¿Se ve eso? En X y en Y. ¿Se van dando una idea de cómo encarar los problemas de este estilo? Sí, creo que un poco habíamos visto en termodinámica. En termodinámica, claro. Esto es un repaso, básicamente. Bueno, esta sería un resumen del teorema de la divergencia. Después es otra forma de notación. Bueno, aquí tienen lo mismo planteado para conservación de masa. Bueno, no está. Conservación de cantidad de movimiento. Sí, y conservación de cantidad de movimiento. Un detalle acá, observando la expresión algebraica. Fíjense, cuando, acá, esto, como lo que me decíamos recién, cuando tenemos una situación donde la masa total intercambiada a lo largo del tiempo es nula, es decir, lo que ingresa es igual a lo que egresa, o dicho de otra manera, la variación en el tiempo es nula, de la masa total, lo que tenemos es que lo intercambiado en el volumen equivale a lo que varía el volumen, aumenta o disminuye, es igual a lo que se intercambia por las fronteras. ¿Se entiende? Esta variación en el tiempo de ρ por B, por diferencial de B, si recuerdan, o sea, esto es integrado, sería equivalente más o menos, sería básicamente la masa total de ese volumen. Sí, se entiende, profe. Acá, para que les falta. Bien. ¿No sería nulo también ese término? Sí, acá me parece que le faltó el término de velocidad, que no lo encuentro en ningún lado. Claro, no, lo que pasa es que esto equivale a esto, digamos. Ese término, en realidad, todo esto, acá está. Bueno, hay que analizar la ecuación. La variación en el volumen equivale a una variación temporal de la densidad, intercambio de masa, y si eso es, si no hay, si el cambio en el volumen a lo largo del tiempo de la masa es nula, este término es nulo, y a su vez el intercambio de la variación, el laplaciano de B por ρ, y esto sí es importante. B por ρ básicamente es el equivalente a, si se quiere, masa por velocidad, cantidad de movimiento, y esto es, y esto, la derivada de esto equivale a el B', o sea, B punto, ¿qué quiero decir? Básicamente masa por la aceleración, es decir, esto va a implicar las fuerzas resultantes dentro del volumen de control, o sea, dentro del control, las fuerzas resultantes que se ejercen sobre el fluido dentro del volumen de control, y esto va a implicar, ¿qué cosa? Lo que sale menos lo que entra. Lo que sale menos, o dicho de otra manera también, supongamos que tenemos un volumen de control rectangular, ingresa fluido de un lado y egresa fluido de otro lado, y acá adentro tenemos el fluido. Esto va a implicar las fuerzas resultantes internas, y esto de acá, va a implicar las fuerzas externas.
Es decir, cuando tenemos un caso de flujo permanente, se nos simplifica. Cuando es impermanente se nos complica un poquito más, pero básicamente lo que hacemos es igualar la sumatoria de fuerzas externas, estas fuerzas externas, fuerzas debidas a flujo saliente versus flujo entrante, a las fuerzas internas. ¿Y fuerzas internas qué pueden ser? Y fuerza de gravedad, fuerza debida al efecto gravitatorio, fuerzas de aceleración, si esto estuviese metido dentro de una centrífuga, por ejemplo, si estuviese sometido a aceleraciones centrífugas, o sea, el fluido está sometido a una fuerza centrífuga, entonces tiende a escaparse. Y a su vez, desde afuera, el fluido recibe una fuerza externa que lo empuja hacia un lado. Supongamos que de este lado tengo una presión 1, lo empuja para un lado, tengo otra presión del otro lado, presión 2, y a su vez se escapa fluido, y eso genera una fuerza resultante, en un sentido o en otro. Entonces lo que estamos haciendo en definitiva es un balance de fuerzas con este planteo. Esto es básicamente un balance de fuerzas. Balance de cantidad de movimiento que deriva en balance de fuerzas. ¿Se entiende? Bien. Tenemos este ejemplo. Un cañito. Yo creo que lo vayamos resolviendo juntos. Tenemos en realidad esto podría ser parte de un conducto mucho más largo, una manguera, por ejemplo, y yo de esa manguera tomo solamente esa porción, esta parte y esta parte, solamente considerando el fluido, digamos, el volumen fluido, y por supuesto esto que está acá. Bueno, bastante feo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos plantear la ecuación de transporte de Reynolds en un caso como este? Fíjense, tenemos un ingreso, una velocidad de ingreso en un costado, una velocidad de egreso del otro lado. Supongamos que, acá no está escrito, pero esto tiene un área 1, un área de entrada, digamos, y un área de salida. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué analizamos? Y las velocidades de salida y de entrada son iguales, los caudales. No lo sé, no tengo idea. Y la conservación de masa tenés que plantear, ¿no? Conservación de masa, ¿qué implica eso? Y que Masa por velocidad 1 Masa 1 por velocidad 1 tiene que ser igual a masa 2 por velocidad 2. Bueno, ese caso, masa 2, velocidad 2. Ese caso, ¿qué me está diciendo? ¿Qué caso sería ese? y ahí yo ya estoy presuponiendo que no hay ningún estrechamiento de la sección. ¿Por qué? No sé. No, ahí está haciendo compresión de movimiento, porque no. Ahí la densidad es constante. No tenemos variación de densidad. Ustedes díganme. Por ejemplo, podríamos plantear que la densidad es constante. Mantenemos densidad constante. Si la densidad no fuese constante, ¿qué pasaría? Flujo compresible. Compresible, o sea, posiblemente acá voy a tener una Ya no puede masa. faltar a las masas, claro. Claro, una masa, que esta masa que va a ser la densidad 1 ¿por qué? Por el volumen. El volumen de fluido 1 que entra. ¿Y cuál sería el volumen de fluido 1 que entra? El área por la velocidad. Velocidad 1 por área 1. Y del otro lado tengo lo mismo, pero con otros símbolos, con otros índices. Velocidad 2, área 2. Cuidado. Y esto multiplicado, por supuesto, por la velocidad. Entonces, fíjense, acá ya tengo un balance. Lo que no me dijeron ustedes es que nosotros estamos asumiendo que se conserva la cantidad de movimiento. No, o sea, si ustedes decían que la masa se conserva, entonces lo que tienen que decir es que la masa por unidad de tiempo, 1, lo
lo que varía la masa en el tiempo sería, es 0. Claro, eso es lo que decía yo, que estaban planteando otra cosa y no era conservación de masa. Claro, esto no es conservación de masa. Acá lo que me están diciendo es que la cantidad de movimiento, la masa por velocidad se conserva, según esto. O sea, yo lo planteé para ver si la velocidad de entrada era distinta a la de salida y ver qué pasa ahí con el estrecho del tubo, o sea, cuando lo doblás. No, yo no estoy entendiendo qué es ese B por N igual a 0, tampoco, y el vector. B por N. B por N, ¿qué quiere decir? Está buena la pregunta. B por N, ¿qué quiere decir? Que en las áreas laterales, o sea, No hay flujo. no hay flujo. La velocidad en esa área, por la normal a esa sección, si nosotros tomamos pequeños pequeños diferenciales de área, si yo tomo un pequeño diferencial de área y lo agrando, ¿qué voy a ver? Que en ese lugar la velocidad, por ejemplo, va a ser paralela. Esta velocidad, la dirección de esa velocidad ahí va a ser paralela a ese área lateral. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no va a haber ninguna velocidad normal al área, no va a haber ninguna parte del campo de velocidades que atraviese esa sección de paso, esta sección. Sí va a ocurrir eso en estas secciones. Acá la velocidad o la componente normal de la velocidad va a ser distinto de 0. Acá va a ser, voy a dibujarlo acá al lado. Si esta es la sección lateral 1, voy a tener la componente 1, B1, llamémosle normal, la dirección de la velocidad, va a ser paralela a la normal, al vector normal al área. Estas dos van a ser paralelas. Que el ejemplo que hice antes, por ejemplo, si acá la velocidad, si yo voy y pongo un medidor de velocidad y mido magnitud y dirección, y me da que la velocidad acá tiene una dirección así, por ejemplo, tiene una dirección a, no sé yo, 30 grados de la normal, 30 grados. Entonces, esa velocidad no es la que yo voy a tomar. Yo voy a tomar solamente la componente paralela a la normal. ¿Qué quiero decir? Voy a tener una velocidad, en definitiva, normal al área, inferior. La velocidad que me permite obtener el flujo, la cantidad de fluido que circula por el área, es menor que la velocidad absoluta respecto a un sistema de referencia absoluto. ¿Se entiende ahí? Lo que me está diciendo eso básicamente que en el resto de las áreas que no son las secciones de paso de flujo, el flujo es nulo. En todas estas secciones es nulo el flujo. Solamente en estas secciones transversales hay flujo, existe flujo. Sí, ¿Hasta ahí me siguen? ¿Qué vimos en la... Uy, esto es un chiquero. En la diapositiva anterior. Lo que vimos es que, básicamente, de esta integral, lo que tienen es, de la integral del volumen, de lo que varía dentro del volumen, tendrán una, si se quiere, aceleración temporal, una componente temporal de la aceleración o de las fuerzas y una componente volumétrica. Una aceleración, llámenle volumétrica. Llamo A como aceleración. ¿Por qué? Porque después lo van a multiplicar por la masa o por la densidad en todo caso. Es decir, ustedes van a tener que de esa variación de cantidad de movimiento o si quieren sumatoria de fuerzas, tendrán una componente temporal y una componente volumétrica, o sea, una componente aplicada al volumen. Entonces, si asumimos, como dice acá, que esta sumatoria es nula, es decir, no va a haber una variación de todas las propiedades a lo largo del tiempo, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que lo que ocurre en las reacciones internas, ya sea
peso, no sé, como les decía, no sé si hubiese algún campo magnético que lo acelera en un sentido, entonces las sumatorias de fuerzas internas se equipararán a las sumatorias de fuerzas externas, que en este caso serán las debidas al intercambio de cantidad de movimiento, o sea, la cantidad de movimiento egresante, ρ por B de salida, ρ de salida por B de salida por área de salida, menos ρ por B de entrada por área de entrada. Y para que se entienda, el hecho de que existe un flujo generará una aceleración, o sea, que existe un flujo por este conducto generará fuerzas resultantes, es decir, aceleraciones que tenderán a desplazar el objeto. Será el sistema el que intentará retener ese objeto, será el bastidor, digamos, el soporte de ese sistema el que tendrá que aplicar las fuerzas necesarias para que este objeto no se desplace. ¿Preguntas? Este ejemplo está dentro de los videos. Creo que es el... A ver, déjenme ver. Creo que es el que dice primeros... sí, primeros ejemplos de balance de integrales. Eso se los dejo para que lo vean ustedes. El del globo creo que también, si no lo pueden ver y después lo consultan. Pero bueno, básicamente acá tienen dos casos. Uno de un volumen de control fijo al sistema de referencia, es quieto, no se mueve, y lo que cambia es en este caso la cantidad de líquido aumenta, la cantidad de masa aumenta en definitiva, pero mi sistema de referencia y mi volumen de control es fijo. En este otro caso, mi volumen de control irá variando. En este caso aumentará, o sea, fíjense, una pelota conectada a un inflador, ingresa fluido, aire, y a medida que pasa el tiempo, el volumen total cambiará, es decir, la variación en función del tiempo, del volumen respecto del tiempo, es distinta de cero. ¿Se entiende ahí? Sí, se entiende, profe. Bien. Bueno, acá está la conservación. Lo otro anterior era la conservación de masa, conservación de momento lineal. Vamos a pasar al ejemplo de un caño. Esto también, ¿esto qué sería? Esto podría pensarse que es el álabe de una turbina. Imagínense que estos son como si fuesen cucharas. Es decir, si ustedes lo miran de frente, esto tiene un eje soporte y viene una especie de cuchara, como la que usa para tomar la sopa o tomar helado, que en general tiene una forma así, ¿no? Bueno, ¿para qué? Tiene un nervio central y después tiene una parte superior hueca para permitir la salida del flujo excedente. Entonces, ¿qué pasa? El fluido ingresa, si lo miran de arriba, ingresará coincidente con el nervio, coincidente con el eje, y tendrán parte del fluido que se escapa hacia un costado y parte del fluido, si es simétrico, la mitad del fluido pasará por un costado, por uno de los laterales, y la otra mitad por el otro lateral. Esto hace que si nosotros analizamos solamente una parte, uno de los laterales, y lo miramos como se ve acá, por ejemplo, este podría ser esa parte, esto que vemos así podría ser esto que ven acá, lo que vemos es que el fluido ingresa con una dirección, por ejemplo, coincidente con el eje X, y egresa con otra dirección. En este caso, por ejemplo, podría tener una componente... Sí, ¿alguien me iba a decir algo? Sí, yo.
Sí, El omega apuntaría, o sea, sería paralelo al eje Y, en este caso. el omega, ¿qué omega? El omega de rotación, digo, la velocidad de rotación, si lo estamos pensando como un ala de turbina, cómo está girando. Claro, esto estaría girando, a ver, olvídense que gira, piensen que esto se desplaza coincidente con la dirección X. O sea que esto se está moviendo así, para allá. Sí, el omega está bien. No sería coincidente con el Y, sino coincidente con el eje Z. Sería así. Este sería el punto. Ah, Es decir, ok, ahí está. el eje X y Y coinciden con el plano de corte de la porción de Álave. Ahí está. X es coincidente con la dirección de desplazamiento, esto sería la velocidad tangencial, si quieren. Que si tomamos un rango de tiempo muy pequeño, podríamos pensar que es una velocidad paralela al eje X, ¿no? Entonces, le decía, el fluido ingresa en la dirección del chorro, que en este caso sería paralelo al eje X, ingresa con una dirección en X, y egresa con una componente en X y una componente en Y. Entonces, vamos a un caso más, le diría sencillo. El Álave está quieto, está fijo, no se mueve. Olvídense de esa velocidad tangencial. Entonces, en un caso así, yo tengo que, voy a tener una velocidad de entrada, una velocidad V de entrada, VI de entrada, por un caudal de entrada. Que es importante esto. Acuérdense que yo un poco antes, cuando estaba describiendo esto, por acá era, ¿dónde era que anoté lo de...? Acá. Cuando hablábamos de masa por velocidad, ¿la masa por velocidad qué es? La masa es básicamente la densidad del objeto en ese punto, o en una región, por la velocidad de circulación, por el área de paso. Y la cantidad de movimiento sería multiplicado por la velocidad. Ahora, Es rho por el volumen, no por la velocidad, profe. bueno, velocidad por área, ¿qué te da? Volumen por unidad de tiempo. Si lo mirás en unidades, ¿la velocidad qué estaba es? desglosando la masa. ¿Cómo? Volumen por densidad. Volumen pensé- por densidad. Pensé que estaba hablando de la masa. No, está bien. La masa es densidad está bien, por volumen. Pero ahora, este volumen, en realidad, olvidemos no del volumen fijo estático. Ahora siempre vamos a hablar de un volumen por unidad de tiempo. Volumen por unidad de tiempo implica caudal. Implica cantidad de una propiedad por unidad de tiempo. Entonces le decía, esto, volumen por unidad de tiempo, si nosotros planteamos un caso estacionario, la cantidad de volumen por unidad de tiempo que ingresa por un lado es la misma que ingresa por el otro lado. Entonces, el caudal es el mismo. ¿Se entiende? Suponiendo que tenemos la misma densidad, entonces tendremos caudal de un lado, caudal del otro. Ahora, no necesariamente las velocidades de ingreso y egreso van a ser las mismas. Por ejemplo, el caso de... ¿dónde está? En este caso, yo lo que voy a tener, que ingresa con una velocidad, una componente en X, si yo hago la sumatoria de fuerza, como dice acá, en cada uno de los ejes, en X, ¿qué voy a tener? Que, bueno, la sumatoria de fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? Lo único que tengo acá es intercambio de masas por frontera. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una sumatoria de salidas, que en definitiva será la densidad de salida por, después voy a decirle qué es ese beta, velocidad de salida, vamos a ponerle el número que dice ahí, así no me complico, 2, por, le decía, velocidad 2 por el caudal 2, ahora después lo voy a llevar toda una cuestión estacionaria, digamos. Eso, la salida menos, pero esto, por supuesto, la componente X de esto, menos lo que ingresa, densidad 1, velocidad 1, caudal 1. ¿Hasta ahí me vienen siguiendo? ¿Alguna duda?
Bueno, No, profe. perfecto. Entonces, dijimos, si esto es incompresible, implica densidad constante. Entonces, estas dos son iguales. Esto es igual a, ahora lo voy a borrar, una densidad genérica, ρ. Bien. Si además tenemos que esto es régimen permanente, caudal constante. O sea, el volumen en definitiva que ingresa es el mismo que egresa. O caudal por densidad, masa que ingresa igual a masa que egresa. Entonces, Q es el mismo. Entonces, ¿qué me queda en definitiva? Densidad por caudal por velocidad de ingreso versus egreso. Y dije, puede ser que la velocidad, como plantea en este caso, porque digamos, asumimos que no hay ni pérdida de masa en el medio, ni cambio de sección de paso, que la velocidad con que ingresa, el módulo con que ingresa, sea el mismo con que egresa el fluido. Ahora el módulo, pero en componentes no es lo mismo. La proyección horizontal y vertical son distintas. Entonces, a la salida yo voy a tener una componente en X distinta a la componente en Y, a la componente de entrada. Es decir, si yo hago algo genérico en X, tendré un ρ por un caudal por la diferencia de velocidades. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Es decir, mi sumatoria de fuerzas internas equivalen a esa sumatoria de fuerzas externas, que es el intercambio de fuerzas con el exterior. Profe, o sea, sale el mismo caudal, nada más que al ser distinto en X, se produce esa fuerza. Claro, en X voy a tener una reducción de la velocidad de las salidas. Si yo tuviese que la velocidad en X es la misma a la entrada que a la salida, no tendría una fuerza resultante, en definitiva. Pero al tener una reducción, o sea, ingresa con una velocidad en X y egresa con una menor, va a aparecer, en definitiva, una reacción del sistema que lo va a tender a arrastrar. Solo por el cambio de dirección del fluido. Solo por el cambio de dirección. Y adicionalmente también el hecho de que haya una componente ahora en Y, también va a aparecer una reacción en Y. Una acción del líquido sobre el sistema y el sistema externo, el soporte, tenderá a reaccionar con una fuerza igual y de sentido contrario. Entonces voy a tener una fuerza en X y una fuerza en Y. En este caso, solamente vinculadas con este intercambio de cantidad de movimiento. Estos factores. ¿Se ve? Sí, yo por lo menos así. A ver, a ver si no, estaba equivocado. Bueno. Fíjense que acá tienen anotado la página donde lo pueden ver. También está, como les decía, resuelto en uno de esos tutoriales que les subí a la plataforma. Bueno, otra aplicación, de vuelta, eso véanlo y después pregunten sobre este ejemplo. Otra aplicación sería el caso de la tobera, digamos, esta reducción, este inyector, mejor dicho, que hace salir un fluido que nosotros asumimos que no modifica su sección de paso, o sea, no se expande ni se contrae, e incide sobre una placa plana, una chapita, en este caso vertical, que está acoplada a un carrito, y que ese carrito se va a desplazar. Bueno, en ese ejemplo, por ejemplo, creo que lo que tendrían que averiguar es cuál es la velocidad de desplazamiento del carro, en función de una velocidad de salida y una sección de paso determinada. Acá hay un detalle, y es que respecto a los ejemplos que vimos antes, al principio, esos ejemplos genéricos, ¿cómo
¿qué tipo de volumen de control tendrían en ese caso? En el caso del carrito. ¿O qué aplicarían? ¿Un volumen fijo, un volumen deformable? Móvil, pero deformable. Claro, es. Deformable. Sí, perdón, decime. Sí, es el mismo, iba a decir. Claro, es decir, voy a volver al dibujo del carrito. En ese caso, mi volumen de control conviene que esté acoplado a la... En realidad, estaría acoplado al fluido que circula entre la boquilla y que se escapa, digamos, en la parte superior e inferior de la chapa vertical. O sea, mi volumen de control en concreto sería esto, así, si quieren. Y si le buscan la vuelta, en realidad sería más chiquito, sería algo así, sería del tamaño del chorro. ¿Se entiende? Entonces yo tendré unas velocidades de salidas, supongamos esto va a ser 2 y 3, bueno, velocidad 1 a la entrada, 1 y 2 y velocidad J a la entrada. Esas velocidades tendrán una sección de paso. Podría asumir, esto lo tiro como un ejemplo, como una ayuda, podría asumir que la cantidad de fluido que sale por debajo es igual a la que sale por arriba, despreciando los efectos de la gravedad. Entonces ahí podría tranquilamente, ahora vemos, pero podría tranquilamente asumir que la sumatoria de fuerzas en I es nula, perdón, es la fuerza en I resultante termina siendo nula, o si quieren, podrían asumir que existe el efecto de la gravedad a un determinado volumen por unidad de tiempo. Entonces, podrían igualar la fuerza gravitatoria en I, a la resultante de fuerzas en 2 y 1. Eso por ahí es un poco más complicado, no se los pido ahora, porque eso les va a dar, en definitiva, los caudales que salen por un lado o por otro. Volviendo al principio, asumiendo que lo que sale por arriba igual a lo que sale por debajo, entonces tienen, en ese caso, que la sumatoria de fuerzas debida al intercambio con las fronteras del sistema en el eje Y es nula. ¿Se entiende? Como que no se desplazaría ni para abajo ni para arriba. Es decir, porque lo que sale por debajo es exactamente igual a lo que sale por arriba. Entonces no hay no hay una tendencia del chorro a subir o a bajar. En definitiva es eso. No te flexionaría la punta, digamos. Claro, no se flexionaría la punta del chorro, del haz de líquido. Pero no ocurre lo mismo con el eje X. Porque el eje X, el fluido ingresa con una velocidad determinada y pasa por una sección de paso determinada, y cuando sale, y al final no sale nada. En realidad estarían saliendo todo el fluido por el eje Y, por arriba y por abajo. Entonces, esa masa con esa velocidad promedio le está entregando cantidad de movimiento a la chapa, en definitiva. Y esa chapa, o el carrito, gana cantidad de movimiento, y esa cantidad de movimiento es la que tendrá que ver con esa masa por velocidad que está ingresando en el sistema. Sí, suponiendo que las masas son iguales del fluido que entra y de lo que mueve, entonces las velocidades también serían iguales. No necesariamente. No. ¿Por qué? No es masa, o sea, no es la masa la que golpea por la velocidad que tiene, es igual a la masa del carrito por la velocidad que va a adquirir. Sí, está bien, vos asumís eso. Bueno, en realidad vos lo que asumís es que acá no tenés ninguna resistencia. Entonces vos lo que en definitiva estás asumiendo es que lo que se está arrastrando es el equivalente a la masa de fluido por velocidad. Se desplaza esa masa de fluido. Es una asunción teórica. ¿Por qué? Porque después de cierta distancia, esta masa, digamos, se va a ir perdiendo masa en el camino. El chorro se va a ir... vamos a ir perdiendo, como les decía, fluido, algo va a gotear hacia afuera, y además la dirección del chorro es imposible que sea siempre horizontal.
la gravedad le va a ganar y el chorro va a tender a tener esta forma. Pero sí, en definitiva lo que vos estás asumiendo es que el carrito está apoyado sobre algo sin rozamiento y lo que se está desplazando es la masa de fluido. Sí, claro, como condiciones ideales, eso es lo que digo. Claro, tal cual. Y para resolverlo lo hacen así. O lo calculan de otra manera, en este caso, hablando de este ejemplo. Para resolverlo, mirá el ejemplo. Y el lunes, Bueno. yo quiero que laburen. No quiero darle todo masticado. Quiero hacerlos renegar un rato. Profe, ¿ahí qué sería beta? Bueno, buen planteo. ¿Qué pasa? Nosotros ahora, ¿qué estamos asumiendo? Asumimos que, supongamos, hago un zoom de esto, ¿no? Que el campo de velocidades es uniforme. O dicho de otra manera, si yo me paro, digamos, supongamos que esto tiene esta sección de paso, el flujo, ¿no? Si yo me paro en cualquier punto del eje vertical y mido la velocidad, mido la intensidad y dirección, voy a suponer que la velocidad tiene toda la misma dirección y la misma intensidad. Es decir, podría suponer que tiene una velocidad uniforme o V corta. Vamos a poner así, V corta. ¿No? Es decir, en cada punto tengo la misma velocidad, hacia la misma intensidad, el mismo módulo y la misma dirección. Ahora, eso en la realidad no necesariamente ocurre. De hecho, cuando veamos flujo en cañerías, o mejor dicho, cuando veamos flujos viscosos, vamos a ver que el hecho de en contacto con una frontera, supongamos un fluido dentro de una cañería, la cañería quieta, hace que el fluido cerca de la cañería tenga una velocidad distinta a la que tiene en el centro. Un caso ideal, por ejemplo, cuando trabajamos con flujo laminar, sería que en las fronteras bien pegado tenemos velocidad nula y en el centro velocidad máxima. Entonces, el perfil de velocidad tendrá una forma así, más o menos. Es decir, de vuelta, máximo en el centro, mínimo en los bordes. Ahora bien, eso, si ustedes lo quieren llevar a este caso, tendrían que hacer una integración de la velocidad en el volumen, que sería esto. Ese beta es un factor de corrección. Sería el equivalente a obtener el beta sería el equivalente a obtener la velocidad promedio, una especie de V promediada. ¿Qué es igual? Es igual a la velocidad, por ejemplo, máxima, la que pueden tener acá, por el beta. Es un factor de corrección, en definitiva. Porque, insisto, en un fluido viscoso, donde hay una distribución de velocidades que no es homogénea, ustedes tendrían que aplicar una integración. Entonces, lo que existen son factores de corrección para conductos circulares, conductos rectangulares, u otras geometrías, flujos externos, que les permiten, en función de un valor promedio o un valor de un punto determinado, en el caso de un flujo externo, vamos a ver después qué es flujo externo, pero flujo externo, por ejemplo, sería el flujo alrededor de un álave, ¿no? Un álave de un avión, o un alerón de un vehículo. Entonces, si ustedes observan el flujo alrededor de ese objeto sólido, que esté, por ejemplo, quieto en el espacio, van a ver que el fluido tiene distintas velocidades. Ahora, a una cierta distancia de ese objeto, el fluido prácticamente no va a variar de velocidad, o sea, y tampoco va a tener mucho cambio en la dirección. O sea, la zona no perturbada por el objeto va a tener una distribución de velocidades homogénea casi, podríamos pensar. Entonces, ustedes pueden asumir esa velocidad, esa U genérica, que es medible y que está alejada, como la velocidad de referencia, y la afectan por un coeficiente beta para obtener una especie de velocidad promedio. ¿Me siguen? Sí, se entiende. Es decir, eso es para llevar a una situación más real un planteo de este estilo. Supongamos. Y ese beta que está puesto ahí, profe, es
para este ejercicio, o sea, explica la forma Este sería un caso genérico. ¿Qué pasa? Supongamos que, para simplificar, la distribución de velocidades de entrada es uniforme, o sea, B es constante, cualquier punto que tomamos. Entonces, si es constante, este beta es igual a 1. Y a la salida, lo mismo. Supongamos que el fluido sale, cualquier punto de la sección de paso que tomemos, tenemos la misma dirección y módulo de velocidad. Entonces, este beta a la salida es igual a 1. O al revés, perdón. Entrada y la salida. Es decir, cuando ustedes tienen una velocidad uniforme, beta es igual a 1. Cuando no es uniforme, ¿qué hacemos? Tomamos una velocidad de referencia, por ejemplo, la velocidad máxima, y la afectamos por un factor de corrección para que me dé una velocidad promedio, el equivalente a una velocidad uniforme. ¿Por qué? Porque lo que me interesa en definitiva es la velocidad de todo ese volumen. Pensar, por ejemplo, transformar este campo de velocidades aplicado a una sección de paso en una velocidad promediada de todo ese campo de velocidad. Es decir, todo este campo de velocidades me va a implicar un volumen por unidad de tiempo de paso, que equivale a tomar con una velocidad promedio el mismo volumen. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí. Bien. Es en definitiva un factor de corrección. Bueno, acá está planteado. Fíjense que acá es lo que les decía. Pueden tranquilamente asumir iguales velocidades iguales secciones de paso, mejor dicho. Y en definitiva van a ver que les va a quedar la misma velocidad en un caso que en otro. Aquí tienen otro caso parecido al del globo o de la pelota que inflaba, pero en este caso no, más bien parecido al carrito. En este caso tienen un cohete que además, un cohete, no sé, un objeto que se desplaza y va perdiendo masa. Es decir, tienen un volumen de control fijo y además que se desplaza con el objeto. Presten atención, volviendo a lo que dije al principio, que lo que estoy haciendo, o lo que van a hacer ustedes, es analizar qué pasa de forma global con un fluido dentro de un volumen de control. No están analizando qué está pasando con cada punto del fluido. ¿Alguna pregunta? No, mi pregunta es cómo se plantearía en este caso. Bueno. Vamos a dejar, eso lo voy a dejar para después. Voy a hacer un ejemplo quizás un poquito más sencillo, que es para no complicarnos la vida, bueno, es lo mismo, digamos, pero quería hacer un ejemplo que no está en este que está, me parece, en los tutoriales. Que no está, digamos, en los tutoriales y, en definitiva, tiene una lógica bastante parecida al resto. Que es el caso de una cañería. Una cañería cualquiera. Supongamos que esa cañería está quieta, como ven acá, que tiene una dirección de entrada, una dirección de salida distinta, y a su vez secciones de paso distintas. Y, adicionalmente, ¿me están siguiendo? Sí. Adicionalmente, tiene un flujo de entrada, un flujo de salida. Podríamos pensar, en el ejemplo lo plantea así, que el régimen es permanente, o sea, la cantidad de masa que ingresa es igual a la cantidad de masa que egresa. Y además, la presión a la salida es distinta a la presión a la entrada. El M punto sería una especie de caudal. Se está simbolizando el caudal ahí. Está bien. Masa por unidad de tiempo. Lo voy a dibujar acá en estas planillas. ¿Dónde está esto? Creo que es. Ahí está. Es decir,
Guardemos un segundito. Yo tengo una sección de paso de entrada, una sección de paso de salida, así. Ingreso con una sección, una dirección determinada, X, y salgo con otra. Por ejemplo, que eso puede ser a 30 grados. Entonces que esto tiene 45 grados para no complicarnos la vida. Y les decía, ustedes tienen una presión a la entrada, una presión a la salida. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto en realidad está acoplado a otra cañería, a otro conducto, y qué sé yo, al final, no sé, esto tiene un recorrido determinado, bueno. La presión acá es una determinada. Acá a la entrada tienen otra presión. Esto está enganchado a una bomba, a lo mejor, que impulsa el fluido. Tiene una velocidad de entrada y una velocidad de salida. Y le decía, bueno, el régimen M punto es constante. Constante. O sea, la misma cantidad de masa que egresa. ¿Qué hacemos en un caso como este? Volviendo a la ecuación general, ¿qué les decía yo? Que la sumatoria de fuerzas totales equivale a la sumatoria de fuerzas externas. O sea, la sumatoria de fuerzas internas del sistema de mi volumen de control equivale a la sumatoria de fuerzas externas. ¿Y qué fuerzas externas tengo en este caso? ¿Las presiones por las áreas puede ser? Claro, yo tendré, muy bien, supongamos sistema de referencia XY, X positivo en este sentido, e Y positivo en este otro sentido. Tendré una presión 1 por un área 1, vamos a llamarle área 1 así, menos la componente X, presión 1, presión 2, perdón, área 2, por la componente X, esto es sumatoria de fuerzas en X. Y a esto le tengo que sumar, o restar, digamos, según como sea, la sumatoria, o dicho de otra manera, el flujo egresante, ρ, por, ¿qué valor? Por caudal, por velocidad de salida en X, menos velocidad de entrada en X, que bueno, es la misma. Y lo mismo tendré que hacer en el eje Y. Es decir, supongamos que no tenemos en cuenta el efecto del cambio de cantidad de movimiento, pero sí tenemos en cuenta las presiones, es decir, sabemos que presión 1 es distinto a presión 2, por alguna razón que desconocemos. Solamente por eso tendremos una fuerza resultante desde afuera y en definitiva el sistema tenderá a responder a eso. ¿Se entiende? Por otro lado, el hecho de que exista una circulación y en definitiva un intercambio de cantidad de movimiento hace que aparezcan fuerzas. Es decir, surgen fuerzas externas por ese intercambio que tienen que ser respondidas por una fuerza o fuerzas internas. Esto sería igual que lo que tenemos arriba, pero en componente Y, y lo mismo acá. Todo esto en componente Y. ¿Me siguen?
Sí, profe, un comentario ahí. Eso que decía, las presiones son distintas. Eso para que el material fluya, no, para que el líquido fluya. Sí o sí, la presión 2 tiene que ser menor a la presión 1, digamos, estoy equivocado. No, está bien tu planteo, digamos. Después vamos a ver que si nosotros aplicamos la ecuación de la energía, en definitiva deriva en la ecuación de Bernoulli, en un flujo de ciertas características, al haber una reducción de la sección de paso y ser un régimen permanente, la presión 2 va a ser menor que la presión 1. Eso es solamente teniendo en cuenta la ecuación de energía y asumiendo que no hay disipación energética. Puede ocurrir tranquilamente que si tenemos en cuenta la disipación, esto puede ser inclusive aún menor, presión 2 que presión 1. O sea, en este caminito se perdió energía y esa diferencia de esa resistencia genera una presión a la salida, al final, menor que la presión 1. Pero yo no quiero todavía entrar en ese tema, porque lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí quiero que tengan en cuenta de que, ya sea por el efecto estático de las presiones o por el efecto dinámico del movimiento del fluido y el cambio de dirección, en este caso, o aumento o disminución de velocidad, tienen efectos eso les genera una variación de cantidad de movimiento que deriva en fuerzas resultantes. ¿Se entiende? Profe, ahí el área 2 iría afectado por un seno o un coseno del ángulo para que sea Está bien, en X. Claro. El En área, X, sí. Está bien. O sea, las componentes, o en todo caso pueden obtener las componentes de la velocidad en X y en Y. Estas componentes. Está bien, eso sí, pero ¿y en toman cuanto a en la cuenta. presión? No, porque la presión, acuérdense, de hidrostática, la presión siempre se considera normal al área que se aplica. Es decir, si la sección de paso es, no sé, un plano en dirección o coincidente con el plano Sí, X, eso la lo sé, presión pero va a ser aplicada. como estamos acá haciendo sumatoria de fuerzas, presión por área. Está bien, por eso. La presión la dejan. Claro, la presión la dejan tal cual. Claro, sí, está bien. Es la componente, está bien lo que vos me decís. Esto es una fuerza. En definitiva, lo que va a generar esto, presión por área, presión aplicada al área, lo que va a generar es una fuerza, no una P. Yo acá lo tengo mal anotado. Lo que va a generar son fuerzas. Fuerzas 2 en X, que es, está bien, es la componente de la presión 2 aplicada al área 2 por en este caso, coseno de alfa, el ángulo, ¿está bien? O seno del ángulo. Sí, está perfecto, está bien tu planteo. No sé si el resto entendió la pregunta, que no sé tu nombre, que me hizo... Damián. Son las componentes vectoriales de la fuerza resultante. La presión aplicada a un área me genera una fuerza. Profe, y en el primer término, los dos primeros términos, en la sumatoria de fuerza en I, la presión 1 por el área 1, ¿no te afectaría nada, o sí? Claro. En el caso del eje Y, en el ingreso no tengo una resultante de fuerza. En el ingreso no tengo fuerza en Y, tengo solamente fuerza en X. O sea, en Y no tengo nada. Acá no tengo absolutamente nada. Ninguna componente de presión que me afecte. Es decir, la presión seguramente que va a afectar a los laterales del tubo, pero lo afecta tanto arriba como abajo, eso no me influye en lo más mínimo. Respecto del ingreso, va a afectar, en este caso, a la sección de ingreso, que si es una sección transversal al caño, va a ser en el plano y Z, que es normal al eje X. Entonces, si yo lo miro de frente, esto va a estar en el plano ZI. Y el eje X estaría de punta. O sea, no me afecta, no tengo componente de fuerza en el eje Y.
¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Como decía, de este análisis surgirá una fuerza, una reacción en X, una R en X. Después hay que definir en función de los signos qué dirección va a tener, qué sentido va a tener, y una reacción en Y. Que es básicamente, supónganse que esto es una cañería, perdón, en Y. Una cañería que transporta un fluido y esto le puede servir tranquilamente para definir el tipo de soporte que utilizan para sujetar. Si lo sujetan, por ejemplo, de este costado o del otro costado, o cuál es el tamaño de la sujeción en función de las fuerzas de acción y reacción que tiene el sistema. Un codo, por ejemplo, empotrado en una pared, en caso de hacer un piping de algún fluido de proceso. Claro, entonces la reacción que se produce en I se compensa con la velocidad que hay en I, o sea, con el esfuerzo que genera esa velocidad en I. El eje de esfuerzo que genera la velocidad. Y en este caso también la particularidad es que va a haber o va a existir una componente de fuerza debida a la presión, en este caso. Claro. Esa componente de fuerza será la presión aplicada al área, presión 2 aplicada al área 2, por también por en este caso, seno del ángulo alfa. Pero no van a tener ninguna componente en el ingreso. Tranquilamente, si ustedes podrían pensar que si acá tengo, si considero, digamos, el peso del líquido, tendría que considerar también, les decía, ese componente. ¿Cómo sería? Es decir, yo tendría que además adicionar el efecto de ρ por el volumen del cilindro por la gravedad. Claro, pero en I. En I, perdón, sí. Esto en el eje Y. Acá, no en el eje X, acá abajo tendría que ser. En el eje X no lo tendría. O sea, en Y podría además considerar el efecto que produce el peso del volumen de líquido contenido dentro de ese recipiente. Ahí sí yo lo analizo más desde el punto de vista estático. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una cañería, o sea, de una dimensión importante, medio metro de diámetro, por ejemplo, un codo de esa característica, ya el volumen de líquido encerrado dentro de ese recipiente, de ese conducto, o dentro de ese volumen de control, empieza a tener incidencia, empieza a generar una fuerza importante. No así si estamos hablando de volúmenes pequeños, podríamos despreciarlo. Y ahí estoy considerando que el fluido no, o sea, el perfil de velocidades dentro del tubo, de la cañería, es plano. Claro, a ver, ese perfil, yo estoy asumiendo que el B1 y B2 son perfiles planos. Ajá. Podría tranquilamente, cuando considero esa velocidad,
podría ser un perfil determinado, una distribución tipo parabólica. Entonces, en ese caso, ese B1, suponete que estoy considerando, B1 promediado, en realidad, ¿qué sería? Un B1 máximo, es el B1 que tengo donde tengo máxima velocidad, multiplicado por un factor de corrección beta. ¿Para qué? Para que me dé básicamente una velocidad promediada, la cual la distribución de velocidades en ese caso la considero la misma en todos los puntos, es decir, velocidad por área de paso equivale a la integral de todas las velocidades por pequeñas áreas de paso en toda la sección. O dicho de otra manera, una velocidad promediada por un área de paso es igual a la integral en toda esa área de paso de las velocidades. Habría que hacer la derivada o la variación de la velocidad, por ejemplo, respecto de, no sé, cada uno de los ejes, el eje Y por la variación de área A en ese eje Y. Es decir, yo integro, ¿está bien lo que digo? No, de B por I, no estoy hablando pavada. Bueno, acá dice, tuve un error, pero básicamente la velocidad por área, o sea, el caudal circulante tomando una velocidad promediada tiene que ser el mismo que si tengo una distribución de velocidad determinada. ¿Dudas? Más que antes, seguramente, pero... Sí, esto está bien. Pero, ¿y el flujo alrededor en la punta del cohete cómo se hace? O sea, ¿cómo calculamos ese beta? A ver cuál era este. El flujo alrededor. ¿Alrededor de qué? O sea, en la parte de arriba del cohete. Bien. Está bien el planteo. Vos, te voy a plantearlo de esta manera. Vos podés tranquilamente, si bien acá te estamos poniendo un volumen de control que se ve como exterior al cohete, en realidad pensá que tu volumen de control estaría conteniendo al fluido que está dentro del cohete. Este sería tu volumen de control, ¿no? O sea, vos en realidad, en un caso como este, lo que te interesa es cuánta masa se intercambia con el exterior, asumiendo que la velocidad de salida de esta masa es una velocidad E, por ejemplo, una velocidad promediada. Puede ser una velocidad promediada o asumir un beta por una velocidad, por ejemplo, máxima, que se te puede dar en el centro. ¿Hasta ahí se ve? Es decir, en definitiva lo que te interesa es la velocidad promedio. ¿Por qué? Porque la velocidad promedio por el área te da un caudal de salida. Y ese cohete, en definitiva, todo este volumen interno se va a desplazar a una velocidad VT, variable en el tiempo. Variable en el tiempo, ¿por qué? Porque eso se está desplazando, está expeliendo masa y tiene sobre sí esa masa, ese volumen que contiene masa, tiene aplicada sobre sí el efecto de la fuerza gravitatoria. Una fuerza externa. De aquí vas a deducir cuál es la aceleración a la que estaría sometido ese volumen de control. Que también es una ADT porque va perdiendo masa el cohete. Claro, también es cierto el planteo, también es una variación, una variación de una aceleración que varía en el tiempo, no es la misma al inicio que al final. Eso, por supuesto, es sin tener en cuenta los efectos de rozamiento con el aire, que agrega complejidad. ¿Por qué? Porque ese rozamiento
llamémosle F de drag, de rozamiento, no tiene tan, o sea, tendrá que ver en definitiva con el tiempo, pero más bien tiene que ver con la velocidad del cohete. Y esta velocidad vemos que es dependiente del tiempo, va a variar con el tiempo. Eso no lo tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta solamente la fuerza gravitatoria, que afectará a una masa que va variando en el tiempo, el intercambio de masa con el exterior, lo que está escapando, y en definitiva de ese balance de fuerzas quedará una aceleración, una fuerza o una cantidad de movimiento que tiene el que gana o que va intercambiando el cohete con el exterior y que le da en definitiva una aceleración. Pero en este caso sería muy parecido al ejemplo del barco. Ustedes plantean un volumen de control que contiene un fluido y que se desplaza, se va moviendo. Ese volumen de control es rígido, no cambia, y en todo caso lo que cambia es, lo que va cambiando es la cantidad de fluido o lo que intercambian con las fronteras. Eso va variando en el tiempo, porque la masa que intercambia al principio no va a ser lo mismo que la masa que intercambia al final del recorrido.